El día de ayer nos enteramos a través de videos de las redes sociales con respecto al escándalo de la posible caída de este versus oeste y King of the Table debido a la salida de Engine Terzi. Muchos nos preguntábamos por qué Engine Terzi salió de, digamos que una empresa que venía en crecimiento y empezaron a salir cosas extrañas con respecto a esto y pelotudos atletas europeos, que sería una división de los europeos y los norteamericanos, excepto hasta ahorita Levan Sagenasvili y Hermes Gasparini, que no se han pronunciado. En este caso vamos a hablar un poco más de esto, de la casi estafa de Engine Terzi. Así que comencemos. Saludos, amantes de la lucha de brazos, bienvenido a un nuevo video del canal. Gracias a todos los que estuvieron en directo, a pesar que el primero tuvo problemas, no sé por qué, el segundo que salió bien, pero vamos a hablar rápidamente de todo este caos que viene pasando, culpa del traidor motherfucking de Engine Terzi, que recuerda, yo he sido uno de los más críticos con Engine Terzi, de los problemas con el árbitro hasta con sus complacencias con Levan Sagenasvili y compañía. Y en este caso, aplauso para mí porque siempre tuvo la razón. Suena egocentrismo, pero no es así como si es egocentrista Engine Terzi. Vamos a empezar poco a poco con respecto a todo esto grande. Voy a empezar exactamente con Engine Terzi. Engine Terzi, como todos sabíamos, es el creador de esta empresa, este versus oeste. Y en este caso, en algún momento del año pasado, Engine Terzi hizo un video con respecto a la colaboración de Ron Baxter para, digamos que hacer crecer la empresa, porque él no sabía manejar, digamos, la empresa a la parte de cómo impulsarla a que llegara más lejos. Y este sujeto, Ron Baxter, es más un empresario. Resulta y acontece que Engine Terzi jamás, y ustedes pueden buscar el video de él, jamás fue claro con respecto a esto. Jamás, pero jamás. Engine Terzi había vendido 100% la empresa. O sea, 100% la empresa, y no tenía ni una puta acción de la empresa. Por lo cual deja expuesto a muchos pelotudos como Kalima, que están indicando pelotudeces por las redes sociales. Yo creo que los esteroides le fundieron el cerebro, o quizás no tenga ni kindergarten y por eso está diciendo estupideces que él mismo se contradice, como lo mostré ayer en el directo, pero vamos a mostrarlo nuevamente. Le indico las palabras exactamente de Kalima y cómo fueron las reacciones cronológicas bastante interesantes que se van a caer para atrás. En este caso, Kalima, escribo o redacto o leo. Hola a todos. Participé en la competencia COP12 y desde septiembre del año pasado no he recibido la cantidad completa de dinero de la organización. Lo voy a leer completo y después le hago mi comentario. Me dijeron que después que Rob Baxter comprara COP nos pagaría el dinero, pero todavía no hay dinero. Sé que hay muchos atletas que no recibieron su dinero de COP, de ese COP que ha sido propiedad de Robert desde diciembre del año pasado. Repito, y ha sido propiedad de Ron Baxter de diciembre del año pasado. Robert le dijo a todo el mundo que Engine ya no tenía nada que ver con el dueño. Si ese es el caso, entonces ni siquiera se trata de dinero, sino del principio y la amistad que no existe, y todo descansa en bombear más vista de nosotros y darnos menos dinero. No hay nadie en la organización aquí para tomar mi último torneo. Me pregunto, para una invitación como un entrenador, me dijeron que no se la daremos. También dijeron que la transferencia se paga tú mismo. Tengo euros en el contrato y pagan en dólares para hacerlo más barato. Por lo tanto, declaro que ya no participaré en eventos de este versus oeste. Sé que COP todavía se le debe dinero a muchos atletas. Ok, vámonos otra vez. ¿Y cómo es descifrar un estúpido? Aquí indicó: desde septiembre del año pasado no he recibido la cantidad completa de dinero de la organización, ¿cierto? Y después dice, me dijeron, o sea, grandísimo imbécil, me dijeron que después de que Rob Baxter comprara COP nos pagaría el dinero. ¿Quién te lo indicó? Engine Terzi y otro pelotudo que está por ahí, que después le indicaré quién es. Engine Terzi. No te lo indicó Ron Baxter, papá. Ron Baxter iba a comprar la empresa a futuro, que como tú mismo lo estás indicando, grandísimo imbécil, la compró en diciembre. ¿Tú acaso sabes que hubo algún contrato donde decía que estaba informando cuáles eran los sueldos que se debían a los atletas antes de comprar Ron Baxter? No. O sea,
demuestra que eres un imbécil hormonado. En este caso, te lo indicó un acuerdo de palabras, te lo indicó Engine Terzi, te indicó, sí, mira, Ron Buster va a comprar la empresa en diciembre y él te va a pagar. Engine Terzi te robó el dinero, no Ron Buster, relame palo, ¿ok? Y entonces, más allá de esto, los tipos son tan imbéciles, pero tan imbéciles, yo no sé cuál es su grado de instrucción educativa, debe ser que tienen kindergarten, me imagino. Y vamos a leer lo que dijo J.K. Prunny. Ojo, aquí, pues le indicó otras cosas ahí que lo pueden ver en otros canales. Apoyo absolutamente y totalmente esto. No tengo intención de participar en una liga donde la traición y la falta de respeto están prosperando. ¿Falta de respeto de quién? Repito, si están hablando que no le pagaron en COP en septiembre, ahí Ron Buster no era dueño. Era en diciembre. Si me hablan que Ron Buster estaba informado de esto, de las deudas anteriores, que eso aparece en la parte administrativa, te la compro, pero eso lo vamos a ver un comunicado más adelante que indicó el propio Ron Buster el día de hoy que estoy grabando el video. Con respecto a traición y falta de respeto, indicó Kalima anterior porque Engine Terzi no formaba parte de la organización, parte sí, parte no, imbécil, hormonado. Engine Terzi vendió 100% a la empresa y aún así, por el aprecio que le tenían a un hipócrita traidor, lo tenían en la empresa organizando el evento como imagen. Era un empleado más, era más como una imagen por lo que él logró. Pero vendió 100% las acciones. ¿Por qué lo votaron? Por muchas cosas. Porque se fue por muchas cosas. Entre una de ellas, planificación de destruir la empresa internamente, como le indicó y fue dicho por Dexter, por la parte comunicativa de las redes sociales del CEO, porque un chico que fue votado por culpa de Engine Terzi, cuando hacía el contenido de las redes sociales, Engine Terzi no le gustaba y lo detenía, por lo cual no salía contenido para las redes sociales. Por culpa de Engine Terzi votaron este chico y por culpa de Engine Terzi no hubieron actualizaciones del deporte y como yo le indicaba previamente, estaban retrasados de esta parte. Por lo cual, repito, Engine lo estaba destruyendo desde adentro porque no formaba parte de la empresa y porque no tenía un control de la misma. Más adelante veremos una parte de la comunicación de Ron Buster con Engine Terzi. Pero esto se pone más peludo. Vamos a leer un poco lo que le respondió uno de mis suscriptores, Radai, le respondió a J.K. Prunny. Pero si la traición y la falta de respeto vino por parte de Engine, yo te respetaba mucho, pero juntarte con un ladrón que vendió la empresa para tener dinero y crear otra y llevarse a los atletas, si saben que en Estados Unidos venden más que en Europa, pero decepcionado con Engine, contigo y todos los atletas que se fueron con él. Traidores todos, incluso la lacra, la basura de Dennis Simplico, que es una escoria. Y lo indicaré, a alguien no le gustó en el directo, es una escoria. El tipo ni siquiera participa, indicó que renunció. ¿Renunciaste a qué si no participas, hijo de las mil putas? Pero vamos a más adelante. Por aquí más adelante se vuelve todo feo. Yo le indiqué a J.K. Prunny, no creo que sepas de un negocio. Engine vendió la empresa 100% y hablas de traición. Ahora, recuerda a la gente de Core Sport. Bueno, está Matt Sport, que era un socio de Engine, de COD, y por ahí se vuelve pelúa la cosa. Y este le indica directamente al perfil de Kalima. ¡Qué vergüenza absoluta! Todo estaba en camino para que el ArcWest se convirtiera en grande y algunas personas lo han destruido a través de mentiras y avaricia. Uno lo ve y piensa, mierda, le está lanzando con todo a Ron Buster. Pero, menos mal que un usuario responde y él tuvo la delicadeza de responderle. Y este chico le indica, ¿con quién eran los contratos? Nunca entendí la situación. Y Core Sport le responde a Harry. Core Sport y este versus oeste, en ese momento,
yo era un accionista significativo de COD y por ahí van a ver algo oscuro de COD. No tenía ninguna participación en Core Sport. Es por eso que los partidos se pusieron separados en su canal de Mad Sport y en los de Core Sport porque eran diferentes entidades. Prosigo por acá. Y mi logotipo individual puso en eventos porque los Core Sport y yo somos diferentes entidades. Yo estaba en contra de los contratos. En mi opinión, se trataba de control innecesario, no por el bien ni por el deporte o deportista. No creo que fuera legal que los contratos se hayan hecho así entre Core y este versus Oeste, esencialmente a mis espaldas. O sea, el tipo siendo un socio importante, estaban haciendo contratos bajo sus espaldas entre la gente de Core Sport y Engine 13. Uno de los muchos aspectos con los que estoy en un caso legal ahora. El tipo está batallando legalmente con esta gente de Core Sport y me imagino que de Engine 13 por este lío. Más adelante veremos una cosa bastante interesante también con respecto a esto. Así que eso es todo lo que puedo comentar, pero espero que eso ayude a responder en cierta medida. Alguien le responde. Responde este chico otra vez. Los atletas recibieron realmente pagado. Stroma se beneficia de ti. No sabía eso. Lleva la parte de los Stroma. Interesante. Y alguien le indica: ¿trabajarías con Engine? Tal vez. Y lo traerías de vuelta como lo tenían ustedes. El tipo como que no entendió el comentario anterior o es estúpido. Y este indica con toda la sátira del mundo: tendría más confianza en Diddy, que es Puff Daddy, el tipo que está metido en supuestamente que drogó a varios cantantes, los violó, los grabó, etc. Las fiestas blancas y bla, bla, bla. Organizando una fiesta familiar para mí. Esto es claro y comprensible que los fans y atletas no tienen idea. O sea, él habla una parte. O sea, si él sigue hablando, se puede destapar más para que los estúpidos europeos, pues sobre todo son los estúpidos europeos que están a favor de estas lacras, hablan pendejadas sin investigar, se caerían hacia atrás. Y los atletas le está indicando al mismo Kalima, se lo está indicando el hijo de puta y a Jenny Prugni se lo está lanzando. Y qué raro que no le borraron el comentario. O sea, para que vean, en esa parte Ron Buster no tenía absolutamente nada que ver con la empresa, porque como indicó este propio imbécil, de diciembre es que Ron Buster toma el mando desde el evento de Levanza Guerrabilis, si mal no me equivoco, contra Jerry Cadoret. Desde ahí Ron Buster es dueño junto a un asiático, Dexter. Por eso también vemos que en el último video, cuando hubo problemas técnicos con respecto al evento horrible del último evento, yo le indicaba en un video que en Ginter si se lavó las manos y no hablaba como un grupo de trabajo, sino le lanzaba con todo a Ron Buster y al asiático, pues lo nombra con desprecio, con xenofobia, el asiático. Y resulta porque él se lava las manos y resulta que muchos de los eventos que él hacía fueron una porquería a nivel de audio, a nivel de calidad de imagen, y eso todos lo sabemos, porque los mejores eventos fueron con la gente de Mad Sport. De hecho, muchos le indicaron que querían volver con esta gente a la parte de las transmisiones. Entonces por ahí varios atletas como Kalinichenko, como Makarov, como Ibrahim Sagó, como Rino Masi, como otro Gennady, algún otro que se me puede olvidar, Prugni, como Kalima, indicaron que no iban a seguir participando en esta parte de la empresa o en estos eventos, porque Engine no es el dueño, y a pesar que se le indica la verdad en la cara, ellos se ve que están ciegos de seguir 100% a Engine 13. Ahora, otra de las grandes lacras, cobardes, Vitaly Aletin,
también hizo su publicación con respecto a esto. Y por cierto, también les voy a hablar de esto, no hay que cargue esto. Habló con respecto a esto de Engine Jersey. Ok, le hablo exactamente lo que indicó el cobarde de Vital Aletín. Me informaron que iba a enfrentar a Devon Larratt en Bakú el 2 de agosto. Pero vi que trasladaron el evento a Estados Unidos sabiendo que no tenemos visa y que no hay garantía de recibir visa para nosotros los rusos. Incluso necesitamos viajar a otro país y pasar al menos una semana para el trámite de visa sin saber si obtendremos visa o no, mientras necesito entrenar para mi superpartido. También escuché que Engine Jersey, que es nuestro hermano, se ve obligado a abandonar el este sobre el oeste que él ha creado. No puede seguir compitiendo en esta organización en tales circunstancias. Ok, vamos a ver este cobarde. Este cobarde, y lo indicó el propio Engine Jersey, recuerda cuando el año pasado se hablaba de quién era el rival de Levan Sagenashvili. Incluso la lacra, la escoria, el traidor turco de Engine Jersey indicó: Hermes no puede porque tiene una lesión. Sabemos que Devon Larratt no iba a un tercer combate con Levan Sagenashvili. Y el único candidato que tenían que buscar urgente era Jerry Cadore. Indicó que el Aletín tenía problemas con la visa. ¿Dónde fue el Jerry Cadore versus Levan Sagenashvili? No fue en Estados Unidos, fue en Estados Unidos. Repito, en teoría, porque sabemos que no, porque este cobarde no iba a ir, pero en teoría iba a ser Levan versus Vitaly, pero no tenía visa. Me estás hablando, hijo de las mil putas, que tú agarras, cancelas un evento contra Levan el año pasado por tu visado y hoy, 2025, mitad de año, tienes el mismo peo con la visa. Sé que eres ruso y que son los enemigos de los norteamericanos, pero tú deberías agarrar e informar: mira, no he podido hacer absolutamente nada con el visado y a nadie le hubiera interesado hacer esto en Turquía, en la China, en Mongolia, Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, en cualquier parte del mundo, y eso lo podrás informar. Lo que demuestra, uno, que como siempre ha afirmado, Vital Aletín es un cobarde, es un tipo sobrevalorado, es un cagón porque eso, tú como agarra, como un atleta importante de este deporte, tú puedes cambiar las circunstancias de eso meses antes. Vas a indicar que Devon Larratt tiene tiempo retándote, hijo de puta, desde hace tiempo, que por fin aceptas el combate, y tú justamente cuando se prende el peo de esta vaina es que tú agarras, ahora vas a hablar que no tienes visa. Y repito, si cancelaste porque no podías ir contra Levan Sagenashvili en diciembre, en febrero puedes decir: mira, sigo teniendo un problema con el visado, mira, si quiero ir contra Devon Larratt, pero busquen hacerlo en otro país, y lo hubieran hecho porque lo están haciendo en Turquía. En el pasado lo hicieron en Emiratos Árabes, creo que fue, lo hubieran hecho. Se ve que esto fue organizado porque todos pusieron una excusa justamente el día anterior. Lo que pasa es que este fue el cagón que lo puso a última hora después del resto de ratas. Después del resto de ratas, la mayoría rusas. Ahora, yo le respondí al Aletín. Voy a ver el comentario cuando me meto en la computadora. Le indiqué: Engine es un traidor. Muchos me imagino que los traidores sí lo sabían, pero él vendió el 100% de la empresa. Tengo entendido que tú firmaste 4 combates. ¿Vas a volver a correr? Así como lo hiciste contra Levan, porque me imagino que tú lo sabías, ¿no? Los fanáticos del deporte creían que Baxter era un socio. Engine es un enemigo del deporte y seguro creará otra empresa si legalmente puede. Entonces espero que si corres, por lo menos en Europa, no le corras de nuevo a Levan Sagenashvili. Con todo, y espero que el idiota me responda como me respondió la vez pasada con la historia cuando dice Reed, cuando iba contra este sujeto, cuando iba contra Michael Top, que me respondió después que ganó. Pero justamente hoy, repito, esto va a aclarar bastante más cosas. Ron Baxter acaba de lanzar
un comunicado bastante interesante y que va a aclarar cosas de por qué vendió Engine 13, que sabemos que es un fucking pesetero y no puedes confiar en los árabes. Toda esta gente, los árabes, los turcos, no puedes confiar porque son los peores. Vamos a analizar. Aquí está. Declaración oficial de transparencia pública del Este versus Este Sport. A la luz de la reciente turbulencia provocada por la renuncia de Engine 13 a la empresa, lo cual ha generado suposiciones inexactas por parte de algunos miembros de la comunidad, me siento en la obligación de compartir algunos antecedentes y detalles con total transparencia para que nuestros atletas y fanáticos no sean engañados por ciertas afirmaciones como, y eso lo indico yo, como el Kalima and Company. Soy pulsador desde el 94 y he competido en muchos campeonatos mundiales de la UAF hasta el 2024. Amo el Arm Wrestling y a los Arm Wrestlers. He conocido y apreciado a Engine 13 durante años y eso para mí es un error. Tú no puedes confiar en absolutamente nadie, ni en tu perro confíe. Estoy agradecido con Engine por todo lo que ha hecho por nuestro deporte y por los atletas a nivel mundial, sí. Siempre daré el crédito por haber creado la mejor liga de lucha de brazos en el mundo y por ser, en mi opinión, la persona más conocedora del planeta de este deporte. No lo sé, porque el arbitraje es una lacra. El verano pasado pude notar que en Este versus Oeste, con todo su desafío, literalmente estaba acabando con Engine debido al estrés, presión arterial alarmantemente alta, problemas cardíacos y posteriormente un infarto. A Engine 13, recuerda que se perdió un momento, le dio un infarto. Creo que en el momento, recuerdan que transmitía desde la cama o que hacía videos de la cama, que se estaba recuperando de un infarto. Como amigo ratón de queso, me reuní con él en una cena durante el Campeonato Mundial de Moldavia en agosto pasado para intentar convencerlo de crear un equipo dentro de la empresa y distribuir las responsabilidades para que la carga no lo abrumara. Él me dijo: no puedo hacer eso, Robert. Soy un controlador y nadie puede hacer todas estas cosas tan bien como yo. Le respondí: entonces tendrás que vender o pronto estarás muerto. Me ofrecí a donar mi tiempo para ayudarle a vender. Él me dijo que solo me vendería a mí debido a mi amor por el Arm Wrestling y su confianza en mí. Una lacra. Terminé aceptando comprar el 100% de la empresa con una cláusula adicional de que si alguna vez la vendo, parte del dinero iría a su esposa y su hijo. Esa es la parte que esta basura de Engine 13 está indicando, lo del hijo, que si él se muere, formaría parte de Este versus Oeste, porque el tipo, gustosamente, cosa que no lo debió hacer, indicó por el supuesto aprecio que tienes por una persona que vale 3 monedas, ese motherfucking turco, le indicó: no, mira, yo no soy un egoísta, tengo bastante dinero, compro esto, pero si yo me muero, le voy a dejar algo a tu hijo y a tu esposa porque le había dado un infarto. ¿Ves lo basura que es Engine 13? Engine 13 aceptó quedarse como contratista independiente para ayudarme, con la condición de tener control total sobre el emparejamiento de combate, arbitraje, reglas, locución y comentarista. Y sabemos que a pesar que él habló del arbitraje, y yo le indiqué, en este evento no hubo absolutamente ningún problema con el arbitraje y todo era norteamericano. Y lanzaron por ahí el propio Engine, que este exigió que todo fuera norteamericano y otro habló paja por ahí, que era para beneficiar a los norteamericanos. Y es paja pura porque todos los europeos fueron aplastados gustosamente. Y uno de los combates más polémicos, digamos, fue el de Irakli, que intentaron perjudicar al contrario a Man Más por revisiones de la marica llorona de Irakli Yorikashvili y no se llevaron a cabo. En el segundo punto, cuando empató, lo revisaron, fue empate legal. Y en el tercer punto, cuando se fue arriba Man Max, lo revisaron por alguna razón, le quitaron el punto, volvieron y lo volvió a aplastar. O sea, se mete con el árbitro cuando en el pasado, ya lo he indicado en varios videos, que ustedes como suscriptores lo han visto en mi canal, han perjudicado a Devon Arad y compañía, y que todos ustedes lo vieron y donde toda la comunidad vio
que fueron los peores arbitrajes y que chistosamente uno de los árbitros, de los peores árbitros, era turco. El tipo era o es turco. El otro calvo, hijo de las mil putas, no sé dónde sea. Todo eso lo controlaba Engin Terzic. Engin Terzic quería controlar todo a favor de los europeos. Y por eso robaron en el pasado a Debo Larrat. Y eso tiene evidencia. Pero sigamos. Engin y un amigo suyo eran propietarios del 30% de las ganancias de King of the Table. Y aquí esto es lo delicado. Cobb no estaba constituido como empresa. Él y Don Idres me pidieron que comprara la marca registrada y el contenido en video asociado. Y aquí vamos un poco al pasado, lo que indicó Matt Rhodes. Recuerda, aquí indican que no estaba constituido como empresa. Y recordar que Matt Rhodes o Matt Rhodes Sport indicó que estaban haciendo negocios raros a su espalda. La gente de Core Sport y la gente de COT. Ahí está. Como no tiene una empresa registrada y no tenían que registrar números a nivel de contabilidad, roban por allá y roban por acá y están robando el dinero de los atletas, que después el imbécil Calima indica que sí, que supuestamente Ron le iba a pagar, que se lo indicó Engin, pero no se le indicó Ron Buster. O sea, eso es casi, no sé el concepto, pero eso es casi lavar dinero. Sigamos con el escrito de Ron Buster. Después de revisar la finanza, era evidente que no debía continuar. Pero aquí sí lo sabía, ¿eh? Don Idres debía mucho dinero a los atletas. Y el propio Engin era el más afectado. Engin me pidió reconsiderar, ya que él y muchos atletas serían perjudicados financieramente si no los ayudaba. Consulté con amigos del Arguete, incluido John Bersen, la leyenda, Bob Brown y Luke Pulcher, sobre qué opinaban que yo comprara los activos de Cobb en esa circunstancia. Todos me aconsejaron no desperdiciar el dinero y dejar que Cobb fracasara. Tras mucha reflexión y únicamente porque no quería que otros pulseadores salieran perjudicados, acepté pagarle a Don la mayoría del dinero que debía a los atletas con recibo que demuestra que fueron pagados. También acepté pagar el 50% de las futuras ganancias de COD para cubrir el resto de las deudas con los atletas del dinero adeudado con Engin. Ahí está, donde está aceptado, seguramente firmado, porque este tipo es un tipo serio que le iba a pagar en los próximos eventos porque está pagando deudas pasadas que no eran de él. Engin dijo que explicó a todos los atletas lo que yo había aceptado hacer para ayudarlo y que estaba muy contento. Para que no lo oscuro. Engin dijo que explicó a todos los atletas lo que yo había aceptado hacer para ayudarlo y que estaba muy contentos. Hasta la fecha, Cobb no ha sido rentable. Yo lo indiqué con videos anteriores con respecto a Wall. Compré los activos de Cobb durante el evento en Atlanta City, que fue el de Jerry Cabre, y he pagado por completo a los atletas tanto de ese evento COP 14, con excepción de Pedro Margarit del evento COP 14, quien pidió que su bono fuera pagado en efectivo en el próximo evento europeo, y un gasto adicional de viaje a Bota Ducat Gabor desde Atlanta City, que fue un acuerdo entre él y Don, no un gasto de este versus oeste Sport. Dexter no ha intentado disminuir el legado de Engin en la comunidad del Oeste ni lo hará. Desde el principio incluí a Dexter para ayudar a este versus oeste a expandir su base de fanáticos. Durante bastante tiempo, Engin trabajó bien con Dexter y a menudo lo elogió, en privado y en público, por facilitarle su trabajo y por ser una persona inteligente. Jamás he vetado a nadie, incluyendo a Raymond Leppi, porque por culpa de Engin Terzic, el gran Coach Ray, con razón no lo veíamos, fue expulsado. Este fue de las tantas locuras de Engin Terzic para controlar todo, porque él quería meter los que él le diera la gana, y no se lo mencioné anteriormente.
Recordar que la persona que creaba contenidos, cuando intentaba crear un contenido para redes sociales, el community manager en Gintercy trancaba todo, y este sujeto, como él no sabía que en Gintercy no era parte de esto, que tiene un control de la empresa en el sentido mediático, en ayuda, no salía el trabajo que hacía el chico y lo votaron por culpa de Gintercy. No salía el contenido por culpa de Gintercy. Hasta que obtengamos visa para todos nuestros atletas, seguiremos realizando eventos adecuados en Europa. Incluso después de eso, nos planeábamos realizar todo nuestro evento en América del Norte. Este versus este cubre los gastos de transporte de nuestros atletas. Gracias a todos por su apoyo. Este versus este. En este caso, llegué a recordar, y Iván Portela, yo le pregunté eso y él me indicó exactamente, cuando indicó Coach Ray, que sí. Portela me indicó, a mí me pagaron todo. A mí me pagaron todo, la ida y vuelta, la estadía, todo fue pagado. O sea que Calima está mintiendo, Prune está mintiendo, Ole Pretengo está mintiendo, y Peter no sé qué verga está mintiendo porque fue un acuerdo de palabra y él pidió el dinero para después. El dinero fue cancelado. Y con respecto a lo que en Gintercy indicó que habló con los atletas y estaban contentos, eso queda aparte en Gintercy, que le mintió a los atletas y le mintió a Ron Buster que estaban contentos los atletas. O sea, el tipo debió hacer caso y debió dejar que esta empresa se pudriera para la mierda. Así como Wall, que repito, le indiqué, sin saber mucho, cuál era mejor que esta mierda. Entonces en este caso hubiera dejado podrir a esta cuerda de pendejos y crear una nueva empresa y decir después que no hablaran paja, porque el turco hijo de puta después que hizo fracasar la empresa, porque seguramente se robó dinero, gastaba más de lo que esperaban para rematar, recibió dinero, Ron Buster recibió deuda y todavía le está dando una puñalada en la espalda a la comunidad de la lucha de brazos a nivel mundial, a la gente de Ron Buster, incluso que eran, según indica Ron Buster, eran amigos. Esto demuestra la clase de escoria que es en Gintercy. Podría ser más largo el video, pero para que vean la maraña peluda Gintercy, que repito, ustedes lo han visto en mi video, jamás me cayó bien, porque siempre era un pro con los árbitros, pro europeo, pro georgiano. Con respecto a atletas que no se han salido, Levan Sakanashvili, aunque se gana Levan Sakanashvili, digamos que uno de los atletas más importantes de la empresa, digamos, para las participaciones que hace, es triste, porque si participa 2 veces por año en términos de venta de eventos. Y con respecto a lo que dije previamente, con respecto a Vitality, que se salió del carril junto a lacras como Denis Simpleco, este propio indicó que se realizarían igual eventos en Europa. Se realizarían eventos en Europa. Entonces, para que vean la maraña pelúa, ojo, maraña pelúa, para que vean que en este caso debería ir a buscar la parte legal con respecto a eso entre fraudes, porque eso es intentar sabotear a otra empresa, a una empresa, o vender cosas, engañar, eso debería ser como una especie de saboteo, no informático, saboteo de empresa, eso tiene su nombre, porque él sabotea internamente de la empresa. Eso para mí debería tener una alguna pena internacional. Eso, repito, tiene su nombre. Y también con respecto a lo de Vitality, decir que él no va a seguir cuando tú firmaste 4 eventos que se vayan en Gintercy, que tú firmaste con esta gente que formaba parte de Ron Buster y es una empresa. Tú estás violando una cláusula legal. No sé cómo funcione al plano internacional, si las leyes internacionales valen con respecto a esta empresa, o COP, que era una empresa, vamos a decirlo, ilegal, vamos a decirlo tal cual, no tenía un registro como tal, pero en este caso estás violando una ley de contrato. Estás violando un contrato porque tienes que ir 4 veces. Eres un cagón. Eres un cagón. En fin. Si les gustó el video, esto lo clamaron los chicos que tenía que hacer este video rápido en un resumen lo más corto de 5 minutos. Obviamente faltó mucha información que indicarles acá. Todos los atletas, muchos se han expresado, Neil Picot, Coach Ray, Dexter, Devon Larratt, etcétera, etcétera.
pero para que vean cómo funciona el negocio y nunca confíen en un turco. Jamás en la vida confíen en un turco. Abrazo por ustedes, la mejor comunidad de YouTube. De La Pulseada, número 1 en español, dando noticias de la lucha de brazos. Gracias a todos, bye bye.